Señores, al parecer Fox News está desmoronándose, mientras la campaña de Donald Trump parece estar en una caída libre. ¿Cómo puede ser que el gigante mediático que tanto ha apoyado a Trump ahora esté en apuros? ¿Y qué está pasando con las últimas declaraciones de figuras claves como lo es Donald Trump Jr., que están soltando teorías de conspiración sin ninguna base? Pues el día de hoy en este video, en este análisis, quiero que exploremos juntos todo lo que está ocurriendo y por qué esto puede marcar un antes y un después en la política de los Estados Unidos. Así que te invito a que te quedes hasta el final conmigo, porque esto se pone muy interesante. Vamos directo a las últimas declaraciones de Donald Trump Jr., las cuales lo dijo recientemente en Fox News. Este fin de semana estuvo en el programa de María Bartiromo y soltó una bomba. Él afirmó que demócratas radicales son los que están intentando asesinar a su padre. Así es, dijo que ha tenido que explicarles a sus hijos pequeños por qué los demócratas quieren acabar con su abuelo. Pero lo más impactante es que cuando se investiga un poco sobre esto, resulta que las dos personas que él mencionó no tienen nada que ver con los demócratas. Literalmente dijo esto: he tenido que explicar a mis hijos pequeños por qué estos demócratas quieren asesinar a su abuelo. Es increíble, la verdad, pero déjenme contarles la verdad en este trasfondo. El primero de esos supuestos atacantes es en realidad un seguidor de Donald Trump, un tipo completamente involucrado con la campaña MAGA. Y el segundo tipo, nada más y nada menos, también votó por Donald Trump, esto en el año 2016. Entonces, ¿de qué está hablando Donald Jr.? Parece que están tan desesperados por crear una narrativa de víctimas que ya ni siquiera pueden sostener sus propias palabras. Todo lo están usando como parte de su estrategia de recaudación de fondos. Así es, en los correos que mandan a sus seguidores para pedirles dinero, solo hablan de estos supuestos intentos de asesinato. Nada de propuestas políticas, nada de soluciones a problemas reales, solo drama puro y duro. Pero bueno, ya saben, el drama vende. Aquí es donde yo les quiero preguntar algo. ¿Qué opinan de que usen estas historias para recolectar dinero? ¿Será que es una estrategia válida o simplemente un truco barato? Déjenme sus respuestas en los comentarios. Ahora cambiemos un poco del tema, pero con la misma base. Sigamos con Fox News. Vamos a hablar sobre el tema de la frontera. Como bien saben, el tema migratorio siempre ha sido uno de los puntos más calientes, ¿no?, en la política de los Estados Unidos. Y Fox News lo usa constantemente para encender los ánimos. Este fin de semana, Kari Lake, ex candidata a gobernadora en el estado de Arizona, estuvo también en este programa de María Bartiromo y no perdió la oportunidad de criticar a la vicepresidenta Kamala Harris por su visita rápida en la frontera de Arizona el pasado viernes. Citó exactamente esto: pasó 20 minutos en la frontera para que los medios pudieran decir que visitó la frontera. Según Kari Lake, Kamala Harris solo fue a la frontera para hacer felices a los medios. Lo que ella no menciona es que Harris ha estado trabajando en la política migratoria por mucho tiempo. Pero es que eso no vende en Fox News. Y lo que sí es interesante es que también estaba en ese programa el líder del sindicato de la patrulla fronteriza, quien en el pasado había apoyado este acuerdo bipartidista para la reforma migratoria, el mismo que Donald Trump hizo que rechacen. Este acuerdo bipartidista, señores, fue algo bastante importante, ya que tenía el apoyo de ambos partidos, y podía haber sido un gran avance en la política migratoria. Y bueno, como les dije, ¿quién lo bloqueó? Nada menos que Donald Trump. Pero aquí está lo curioso, porque en Fox ahora están diciendo que no fue Trump quien acabó con este acuerdo, sino que fueron otros republicanos.
Espera un segundo, porque Trump, en su propio estilo, inconfundible, también salió a decir públicamente que él fue el que acabó con el acuerdo. Señores, él mismo ha admitido que se encargó de acabar con todo este proceso. Literalmente, si no me equivoco, hablando sobre este tema, citó lo siguiente: nosotros acabamos con el acuerdo y ya está listo, aunque nunca se puede decir eso con certeza porque los malos acuerdos siempre vuelven. Este tipo de contradicciones que hacen que la gente pierda la confianza en los medios y en los políticos es lo que está sucediendo en este momento. Por un lado tenemos a Fox News, que intenta de algún modo cubrir a Trump, diciendo que no fue su culpa, y por el otro tenemos al propio Trump, que sale a jactarse de haber bloqueado algo que pudo haber beneficiado a muchas personas. Ahora imagino que muchos dirán, ¿por qué lo bloqueó? Es muy simple, señores. A Donald Trump le encanta el tema de la política fronteriza. Es uno de los temas más controversiales dentro de sus mensajes políticos para su base de seguidores. A sus seguidores les encantan escuchar que Donald Trump diga que quiere cerrar por completo la frontera, que quiere deportar masivamente a inmigrantes. Entonces, a Donald Trump no le gustaría mucho que finalmente se acabe ese problema. Pues muy bien, ahora entremos a un terreno más delicado. Porque lo que dijo Donald Trump Jr. no solo se quedó en estas acusaciones sobre el supuesto asesinato. Fue mucho más allá. Comenzó a promover una de las teorías de conspiración más peligrosas que circulan hoy en día. Y es la gran teoría del reemplazo. Según él, los demócratas están trayendo inmigrantes ilegales para reemplazar a los votantes estadounidenses. Así es, señores. Mencionó a George Soros, alimentando teorías antisemitas que han sido desmentidas una y otra vez. Esta narrativa que los demócratas están trayendo inmigrantes para manipular las elecciones no solo es falsa, sino que es muy peligrosa porque esto aviva el odio y la xenofobia. Mientras Don Jr. habla de esto, lo que realmente está sucediendo es que los republicanos están impulsando más de 78 leyes de supresión de votantes en 30 estados. ¿Qué es lo que están haciendo? Están limitando los derechos de voto, especialmente para comunidades minoritarias, mientras intentan desviar la atención con teorías como la del reemplazo. Es increíble cómo están intentando distorsionar la realidad. Y es que esto es lo más preocupante. Yo creo que los medios, que deberían estar más bien desafiando estas teorías, como Fox News por ejemplo, es al revés, están permitiendo que se difundan sin ninguna crítica. Eso es exactamente lo que vimos este fin de semana y sinceramente me deja preguntándome hasta dónde van a llegar con esto. Pero bueno, resulta que ahora también incluso algunos líderes evangélicos ya están empezando a alejarse de Donald Trump. Sorprendentemente. En particular uno de ellos, el pastor James Talarico de Texas, dio un discurso, el cual dejó a muchos con la boca abierta. Afirmó que Donald Trump es todo lo contrario a Jesús. Jesús era pobre. Donald Trump es rico. Jesús era humilde. Y Donald Trump es un abusador. Básicamente, está diciendo que Donald Trump no representa los valores cristianos en absolutos. Aquí es donde la cosa se pone interesante, porque los evangélicos han sido una de las bases más importantes para Donald Trump. Y si figuras como lo es este pastor, Talarico, están alzando la voz en su contra. Esto podría cambiar el panorama de cara a las próximas elecciones. Es curioso, ¿no? Cómo el discurso religioso y político se mezcla aquí. Y creo que es un tema del cual podríamos hablar por horas. Pero ¿qué piensan ustedes? ¿Creen que los evangélicos se están alejando de Donald Trump por completo? ¿O se tratará de una sola pequeña minoría? Me encantaría saber qué es lo que opinan. Y bueno amigos, lo que nos queda más que claro, después de todo lo que es esta situación en Fox News y en la campaña de Donald Trump,
es que está llena de contradicciones y de manipulación mediática. Tenemos desde las teorías de conspiración hasta la distorsión de la realidad política. Estamos viendo cómo los medios ahora están jugando un papel crucial en modelar lo que la gente cree. Pero, ¿hasta cuándo podrán mantener esta narrativa? Aquí va mi pregunta para ustedes. ¿Creen que estas estrategias seguirán siendo efectivas o que la gente ya está abriendo los ojos? ¿Será que estamos frente a un cambio real en la política de medios en Estados Unidos? Déjenme saber en los comentarios cuál es su opinión. Y bueno, como siempre, recuerda que si te gustó este análisis, no olvides darle un like. Suscríbete a nuestro canal, hombre. Compártelo para que más gente pueda ver lo que realmente está sucediendo en los Estados Unidos. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.